Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿se han sentido de repente como esa incomodidad y que quieres hacer algo diferente y entonces ahora está muy de moda este tema de la transformación y este tema de la mejor versión y que hagas todo porque tú seas mucho mejor y todo? Y de repente hay una pregunta que dices, ok, hay demasiada información, ¿sí? Pero ¿por dónde empiezo? Y entonces hoy, sí, les tengo una sorpresa porque resulta que hay una persona que está haciendo un programa e incluso hasta un libro con esta pregunta inicial. ¿Por dónde empiezas a esa parte de esta transformación? Y ahorita vamos a platicar. Mientras tanto, sí, quiero darle la bienvenida a mi invitado de hoy, que es Bernardo Muñoz. Bernardo, bienvenido, de verdad, es un placer tenerte aquí conmigo este día en este episodio de A Paso Ligero. Gracias, encantado de estar aquí, me encanta desde que me invitaste saber de tu proyecto. Esto de estar ligero es un gran tema fundamental para todos y los que estamos en esta edad, pues todavía nos suma un poquito más. Entonces, espérame, no te pongas en ese plan, no estábamos hablando de edades. Pues encantadazo de platicar contigo. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que a Paso Ligero siempre estamos platicándoles de tips, recomendaciones, reflexiones, todo lo que les pueda servir primero a mí y después a ustedes, ¿no? Para vivir más ligeros en la vida, para quitarnos esas cargas de encima y poder estar mucho mejor. Y entonces, bueno, pues ya entrando en esta materia, de verdad es un honor tenerte aquí conmigo. Y para platicarles un poquito, Bernardo, yo lo conocí hace poco, no tiene mucho que nos conocemos, y estuvimos platicando acerca de diferentes cosas de esta transformación que uno tiene. Y él ha tenido una forma muy peculiar de transformarse en la vida y es teniendo muchas aventuras en el mundo, ¿ok? Entonces, quiero que nos platiques un poquito de esas aventuras, sí, pero primero de ti. Cuéntame quién es Bernardo. Pues soy una persona realmente que disfruto la vida, que gozo el estar vivo, que ahí conecto y que de ahí me quiero superar. Y desde muy joven tenía esa conexión. A los 7, 8 años ya empezaba a generar mis propias aventuras o en la montaña o en el mar. Y fui desarrollando mis propios cuentos y mis propias historias y siempre los perseguí. Y esto ha durado pues muchos años. Okay. Muchos años que han generado aprendizajes, herramientas. Y la verdad que siempre con esas ganas al pasar del tiempo de compartir. Primero quieres compartir una historia, luego quieres ponerte a escribir. Y luego ya hoy en día pues desarrollar un programa que sume a cualquiera de las personas en cualquier momento de vida y que le sume un granito. Ok, bueno, ahorita vamos a entrar en esa parte. Sin embargo, por ejemplo, Bernardo, ¿cuántos hermanos tuviste o de dónde te sale esa inquietud? Bueno, pues nosotros somos en total 6. Ok. Sí. Tengo 4 hermanas, un hermano y yo. Ok. Yo soy el tercero. Ajá. De la mayor para abajo soy el tercero. Entonces siempre estuve rodeado de mujeres. Ok. Entonces de alguna u otra manera yo siempre me tenía que organizar qué iba a hacer y qué no iba a hacer porque no había planes como para uno, ¿no? Ok. Entonces siempre muy inquieto. Ok, y de ahí te surgen todas estas inquietudes y estas aventuras. Sí. O sea, el espíritu de entrada, sí. Creo que se puede traer, ¿no? Sí. Sí, cuando a mí me preguntan, oye, ese enorme compromiso contigo y por qué una y tras otra y por qué querer hacer y esto, sin duda viene muy de adentro, ¿no? Yo siempre he dicho que en las grandes pruebas o en cualquier reto en la vida, la mente te suma, mi mente sí es importante y es poderosa, pero yo, si me dicen si está ahí mi fuerza, yo diría que no. Físicamente, como hice tantas pruebas, cuando yo llegaba y me dicen, ¿así? Soy una madrecita, así yo decía, no, pues así, con esa actitud me alcanza, ¿no? Claro. Pero mi fuerza siempre la encontré adentro. Ok. Lo que siempre me sacó adelante y me sigue sacando cuando ya no hay esperanza, ahora sí que ya ni oxígeno al final del camino, es mi espíritu. O sea, ahí es donde yo conecto y de ahí me da fuerza para todo. Ok. Y fíjate que esto yo lo aprovecharía como para recordarle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que recuerden un poquito y se conecten con esa parte de cuando ustedes eran niños. Porque es muy probable, ¿sí?, que esa fuerza la empieces a conectar desde ese espíritu cuando tú estabas chavito. Sí. Porque algo que tú dijiste es eso. Yo desde que estaba niño ya sabía qué onda, ¿no? Ya sabía qué quería hacer, que quería hacer los sueños y todo. Y hoy a mucha gente puede que nos pase lo mismo y no tenemos esa conexión con los que éramos antes. ¿Te suena? Sí, yo siempre empiezo contando esa historia cuando era muy joven, tenía 7, 8 años.
estaba en el malecón de Acapulco y todas las noches se iba a pescar ahí con la gente, con los lancheros. Órale, güero, ponte a pescar y hay un pescado muy grande que se llama el jurel y ahí estoy de aferrado todas las noches hasta que un día saqué el famoso jurel así grandote. Pero yo venía corriendo en el muelle ya con el pescado y decía, voy a hacer una leyenda, pero no sabía ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero yo sí sentía eso, ¿no? Claro. Y al paso del tiempo, pues ya pasan los años, tienes una familia y todo, yo seguía conectando con eso, pero todavía no me llegaba el momento. Yo decía, ¿en qué momento va a detonar eso? Pero mira, la vida es perfecta. Claro. Y hoy en este camino, con este gran programa, con el libro, con tantas experiencias, ya empiezo ahora sí que conectar todo. Claro. ¿Qué sentía yo cuando era tan joven? Claro, y bueno, pues déjenme les platico que yo soy la madrina de Bernardo a partir de hoy. Porque resulta que, bueno, pues tú estás diseñando, bueno, de hecho ya está diseñado un programa que él tiene de 11 pasos y estás escribiendo el libro, ¿no? De ¿y por dónde empiezo? Que a mí la verdad se me hace una pregunta fundamental. ¿Estás de acuerdo? Claro. Porque todo el mundo estamos en este tema de sí, quiero ser mejor, quiero estar mejor, quiero estar más ligero, quiero vivir mejor. Sí. O sea, todas estas historias que están como también muy en auge, ¿sí? Sí. Pero ¿por dónde chingados empiezo? ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esto? Esa es una gran reflexión y como siempre son coincidencias, ¿no? Es de que lo armé así. Yo ya hace mucho tenía pensado, 4 o 5 años, estoy armando un libro de hábitos, de principios, de una salud integral, todo lo que nos genera ser como de una sola pieza que nos hace fuerte, pues ya lo tenía yo muy armado, que es todas estas experiencias y luego me puse a aprender, he estudiado muchos años, entonces yo ya tenía armadito el libro. Pero para mí iba a ser un manual. Entonces no sabía cómo ponerle. Primero había pensado Success Engine y luego no sé qué. Y en algún momento viene la pandemia, hago un Zoom empresarial y le pongo, soy muy ocurrente, soy creativo y le pongo Write Your Life y así se llamaba, ¿no? Ahora sí que maneja tu vida y así se llamaba este programa. Y pensando, digo, ¿y por dónde empiezo? Y así llegó. Así o llegué. sea, primero te hiciste tú la pregunta. Sí, claro, claro. Y así le dejo ya el nombre. Y ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas de este? Me dice, no, está buenísimo eso. Y ya le dejo ese título al libro y el programa, pues también. Y antes había tenido ya un podcast que siempre me ha gustado esto de la entrevista. Y desde ese entonces dije, pues, ¿y por dónde empiezo? Claro, que bueno, voy a hacer aquí el comercial primero del podcast, ¿no? Escúchenlo, por favor, así se llama ¿y por dónde empiezo? Y me encantó su podcast porque tiene un formato muy cortito, ¿sí? Muy a lo que vas, ¿no? Sí. Y la verdad es que está muy, muy interesante tu podcast. Desde el otro día te lo comenté. O sea, yo como que veo más, o sea, mis podcasts son como más extensos y dejo que todos nos explayemos, ¿no? Y es una plática, pero tus podcasts van duro y a la cabeza y entonces están, la verdad, bastante interesantes. Gracias. Y bueno, en cuanto a esa pregunta de ¿por dónde empiezo? Se me hace valiosísima, ¿eh? O sea, se me hace una pregunta de entrada de coaching, ¿no? Sí. Y así de, bueno, yo creo que muchísimos de los que estamos aquí es nuestra pregunta inicial, ¿sabes? O sea, no lo había reflexionado, pero es, ok, sí, tengo un chorro de información, me como los libros, leo todo lo que me ponen enfrente, escucho todos los podcasts que se me ocurren, porque ahora hay miles de información en la red, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo decides, sí, por dónde empezar? Pues mira, yo creo que cada quien tiene que conocerse y conectamos con cosas bien distintas. No hay una fórmula. Yo sí describo 10, 11 pasos ahí importantes en el programa. Cada uno de ellos desde las experiencias, desde lo que yo he vivido, pero no es la fórmula. Porque cada uno conectamos con diferente y las etapas son muy distintas. O sea, ¿dónde empiezo? Pero pues a qué edad, ¿no? Y bajo qué situación de vida. Entonces yo creo que ahí hay que escogerle un poco de este de este mundo universal que aparte ya está todo, cuáles hábitos quiero escoger, de qué se trata la salud integral, el tema de la respiración o meditación, el tan nombrado propósito de vida. Pues dime en qué etapa, o sea, tú concientízate en qué etapa estás y sobre eso vas con qué conectas, ¿no? ¿Y cómo de entrada podemos concientizarnos? Pues mira, el concientizarte ahí es siempre estar, ¿cómo me siento?
Pues en el cómo me siento, o sea, por dónde empiezo es cómo me siento. Wow. ¿Qué me sobra o qué me falta, no? Gracias. Oye, me faltan estos hábitos porque con eso le doy por los hábitos, ¿no? Claro. Oye, me siento bien en los hábitos, pero este tema de la salud, creo que hay algunas mejoras. Bueno, pues entonces ya te metes a la respiración o a la conciencia, la energía o a la actividad física. Yo, por ejemplo, conecté ahí. Yo llevaba 20 años sin hacer ninguna actividad física. Empiezo una competencia de motos y ahí yo conecto. Okay. Porque a mí esta exigencia física y esta preparación que tiene que ver mucho con el coraje y con el espíritu, que es lo mío, que el famoso grit, ¿no? Optimizar lo que para mí es fácil, pues ahí empiezo a conectar con todas mis áreas. Y así llego a conectar pues, con la mente y con el alma en actividad física. Pero eso es para mí. Claro. Seguramente hay gente que en la lectura conecta, ¿no? Que en los procesos ahí de respiración o meditación o simplemente en la enseñanza, ¿no? Hay que ver como en la situación que tú estás, pero de dónde conectas tú. Ok. A mí me tocó conectar a partir de la actividad física, pero ahí detoné muchas cosas. Ok. Ahora, bueno, a ti te tocó eso. A mucha gente, ¿cómo lo vas a ver? Yo le voy a complementar un poco aquí el tema, haciendo cosas diferentes de entrada. O sea, ojo, y volvemos a decirlo, hay veces que siento que repito mucho las cosas en los podcasts, pero es la realidad. O sea, si tú vuelves a hacer lo mismo todo el tiempo, vas a llegar al mismo resultado. Claro. Entonces atrévete a hacer cosas diferentes. No tiene que ser extremo. Sí, ¿sí? Claro. El hecho es hacer cosas diferentes para que entonces conectes con eso, como tú dices, con esa sentir, que hay muchas veces que no queremos sentir, pero también el sentir no solamente es negativo. El sentir también es esa parte positiva que te lleva a conectarse con ese espíritu, ¿no? Sí. Pues mira, hablando de lo que dices, pues es esta parte del vivir, de atrévete a vivir, ¿no? Ok. De realmente conecta con ese miedo cualquiera que sea. Ok. No hay que vivir una experiencia así aterradora para atreverte a vivir. Y ahí conectar con esa adrenalina que te dé ese miedito, conectas con el coraje y es utilizarlo, pero a favor. Ok. Utilizarlo para darle ese paso para adelante, ¿no? Muy bien. Fíjense que, bueno, pues tú estás hablando del programa, de tu programa que estás diseñando, y ese programa consta para ustedes que en algún momento lo van a conocer y que, bueno, ya después va a estar como en diferentes plataformas ya grabado y todo. Este programa tiene 11 pasos, ¿sí? De los cuales creo que hoy es importante, no vamos a dar los 11 porque si no va a ser un podcast de 3 horas y no pensamos hacer algo así. Pero sí por lo menos que nos compartas algunos puntos clave, ¿sí? Que quisieras que hoy se quedara la gente con esos pasos importantes de tu programa. No porque los demás no sean importantes, sino porque vamos a darles como una probadita de ese programa. Y creo que uno es ese, vive, ¿no? Sin duda es vive. Yo te diría, es que todos son tu rompecabezas. Ok. Todos forman parte de esa persona que queremos ser. Ok. De ese famoso all-in. Okay. ¿No? Ya sabes, del 110 puntos. Okay. Entonces, cada uno de ellos te aplica de manera diferente, pero todos son importantes. Pero a la pregunta, si hay que seleccionar, pues claro que un hábito como el entender mi propósito de vida se vuelve fundamental casi en cualquier parte de situación que estemos viviendo. El retomarnos o concientizarnos, me gusta lo que hago, esto me resuena hoy, ¿no? O esta es la huella que quiero dejar. Entonces esa parte de meternos a nuestro propósito y validar si es lo que queremos y el camino siempre es muy válida e importante estarla haciendo, ¿no? Claro. Claro, para ese tema pues, hay que conocerse un poquito uno, ¿no? O sea, ¿quién soy yo en este momento? Y a partir de ahí sí ver mis propósitos, cómo lo voy formando, o si ya lo tengo, o si no tengo propósitos, porque pues está muy claro que no hay fuerza, hay que tener un objetivo, una meta. El propósito puede ser tan sencillo como vivir y disfrutar. Okay. Y le voy caminando. Okay. No tengo que plantearme ser alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues el conectar y el tener esa resonancia con el propósito se vuelve importante. Medio, con todos los retos que vivimos todos los días, y vemos grandes éxitos, pero grandes frustraciones, y esta vida sigue siendo una rueda de la fortuna, y bueno, pues venimos del COVID, ¿qué más conciencia que eso? El tener presente tu actitud y tu voluntad. Claro. ¿Qué cosa tan importante, ¿no? Esa voluntad que es tu garra, ¿no? Que es voy a salir adelante sí o sí, o esa actitud, pues cómo voy a ver las cosas. Creo que después de la pandemia, pues hay que ver siempre ese vaso lleno. Ok. Hay un ejemplo muy bonito que pongo. Tengo una hija que estudia ingeniería, reprueba una materia muy importante y yo le digo, oye Alexa,
ya la reprobaste y esto significa y me dice, no, papá, sí la reprobé, pero lo bueno es que la voy a volver a hacer y es una materia muy importante para mi carrera y entonces voy a ser muy buena en esa materia tan importante. Entonces, bueno, pues cuando hablo de actitud, pues de esa actitud hablo, ¿no? Claro. Y ahí no olvidarnos que lo que nos va a poner siempre el respaldo de nuestra actitud y voluntad tiene que ser el compromiso. Una y otra vez tenemos que ver qué compromiso tengo conmigo. Porque de ahí parte todo lo demás y parte la fuerza. Uy, dijiste un buen de significados y un buen de palabras que de verdad son como básicas, ¿no? O sea, una de ellas es ese propósito, que no estamos hablando de los propósitos de Año Nuevo, ojo, no nos confundamos. O sea, una cosa es lo que tú quieres lograr en este año, las 12 uvas, 12 deseos, ¿no? Y que eso se queda. Esto es algo mucho más grande. O sea, hablar de un propósito de vida y hablaste de 3 preguntas. O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué quiero aportar al mundo en este momento? ¿Sí? De tu vida. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, pero al menos a mí sí, que de repente dices, está muy de moda el tema del propósito y yo no sé qué onda con eso y no sé cuál es mi propósito y no estoy en ese camino como para saber y todo, ¿sí? Pero es bien importante. Sí, es que pues venimos allá al refrán de que pues no hay viento que me lleve a donde yo quiero ir si no puedo tener un timón y una brújula clara, ¿no? Lo que nos va a dar ese propósito es tener nuestra propia brújula de una u otra manera, con qué resonamos o a dónde queremos ir, ¿no? Aunque no lo tengamos tan claro, pero bueno, ¿dónde creo que sí puedo sumar? ¿Dónde yo me siento, estoy bien? ¿No? O sea, me estoy siendo importante para mí. Entonces hay muchas, por lo menos hay 3 o 4 principios del famoso propósito, hay 150 libros de él. Ajá. Pero bueno, si tenemos esa brújula, sin duda pone mucho más fácil el camino y sobre todo las decisiones, ¿no? Claro. Cada una de las decisiones de vida, cuando tienes una guía, pues todas las pones en sentido de donde quieres estar. Entonces todo se vuelve mucho más fácil en el camino de decidir y de actuar. Y hablando de esa brújula, la brújula eres tú. Claro. O sea, es tu parte interna, es el estar conectado contigo, es el escucharte, es siempre estar atento con lo que tú estás sintiendo, con lo que tú estás hablando, ¿estás de acuerdo? Sí, y yo de ahí lo conectaría, platicamos un poco del propósito, dijimos la importancia del coraje, de esta parte de la actitud y la voluntad, en lo que tú estás diciendo, pues esa tan mencionada a partir de los últimos años, la salud integral. Entonces yo sí le daba una revisada a estos temas que sin duda pues nos hacen ser una persona completa de mente, cuerpo y alma. Muchas veces decimos, no, pues es como choro, yo no conecto con eso, pero hay pedacitos de esa salud integral que nos hacen ser diferentes, que nos hacen tener perspectivas diferentes de lo que pensábamos antes, que puede ser esta conciencia de la energía, ¿no? La optimización de mi nutrición, la parte de la actividad física que dijimos, el conectar con la lectura y escritura, que es pues, poderosísimo. Esta parte que hoy en día está de moda de escribir, que existe hace miles de años, pues ahí tienes esa creatividad, tienes la ilusión, fomentas la paciencia. Pues, de la lectura ni hablamos, ¿no? Para poder pues, incrementar cómo tomo tener un mayor criterio, ahora sí que ampliar mi banda ancha. Entonces, revisar algunos temas de salud integral, porque siempre es bueno, ¿no? Es como me voy a medir, ¿no? Claro. ¿Cómo estoy de gasolina? Estoy hablando de un coche, ¿cómo está el tanque de mi gasolina? ¿Tengo aceite? Pues es el mismo tema de salud integral. ¿Cómo estoy de energía? ¿Cómo estoy de alimentación? ¿De mi actividad física? De este tema tan de moda, pero tan importante. Pues si medito, respiro, o de todas maneras, si no hago conciencia en eso, si tengo mis reflexiones propias, si me voy a mis caminadas y me conecto y ahí me escucho y escucho mis ideas y les doy salida a unas y conecto con otras. Entonces, una revisadita sin duda a la salud integral siempre es bienvenida. Si tú me dirías, ¿por dónde empiezo? ¿No? Claro. Ahora, fíjate que voy a hacer una reflexión ahorita que estamos aquí los dos, porque bueno, pues más o menos estaremos como de la rodada, ¿no? Y resulta que nuestras edades, ¿sí? Está muy, pues en auge esa parte de madurez, esa parte de que pues ya te caen muchos 20 y dices, pues sí, güey, la verdad es que, o sea, pues salud integral, meditación, pues todo me ayuda porque ya pasaste los golpes de la vida, ¿no? Sí. Porque quieres estar mejor, porque dices, bueno, pues ya tienes como una vida un poquito más adelantada. Sí. Pero ¿qué pasa con los chavos, no?
O sea, un chavo que de repente agarre y escuche nuestro podcast va a decir, ay, qué hueva. O sea, esto a mí no me ha tocado vivir. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? ¿Cómo les diríamos o cómo les daríamos este mensaje a ellos para que entonces digan, oye, no tengo que esperar a que me pasen cosas feas para agarrar la onda y para entonces preocuparme por mi salud integral y preocuparme por escucharme y por hacer... Ellos están empezando la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué les dirías? Yo les diría a todos estos jóvenes que nos escuchan y nos ven, simplemente el ir generando conciencia nos va a dar dando más poder en la vida. Ok. Y está muy claro en las redes sociales y lo que tengo que hacer y a dónde tengo que llegar y quiero tener ese éxito en 5 minutos como dicen ellos y si no me acomodo ahorita pues tengo que ver dónde me acomodo, que es muy válido. Pero si generamos conciencia de ciertos temas o de cómo puedo servir, cómo puedo colaborar, ¿qué hago para sentirme bien? Porque al final de la vida todos estamos buscando desde esas edades sentirme pleno. Okay. Y para ello sentirse pleno pues, es tener muchas ganas o tener energía o conectar con el amor, ¿no? Uh-huh. O que yo sea como un gran personaje que me toman en cuenta. Uh-huh. Entonces, generar un poco de conciencia de qué me hace sentir bien. Uh-huh. Y ahí yo les insisto, pues conocer ciertos hábitos, ¿no? Uh-huh. Ciertos hábitos que de repente nos cuestan trabajo. Hábitos, no voy a entrar a las definiciones para no ponerlos muy técnico, pero con hábitos fundamentales que te cambian la vida, como agradecer. Ok. O sea, oye, pero ¿por qué tengo que agradecer? Pues porque te llena como ser humano. Hazlo. Uh-huh. Hazlo y me dices cómo te sientes por dentro. Uh-huh. Y cómo te integras y cómo siente tu corazón cuando agradeces, ¿no? Claro. Cuando llegas con el maestro que le echa todas las ganas, que prepara su clase y ahí la tomas medio a veces uh-huh. y pasas como se puede, pero cuando le dices, oye, profe, gracias por tomarte el tiempo de venir a enseñarme, ¿no? Uh-huh. O sea, sienten a ver qué sienten ahí en esa parte, ¿no? O el estar presente en el momento, ese gran hábito. Yo sé que todos estamos, y ellos en especial, en las redes y no en lo que tiene que ser, y están en la ansiedad de todo lo que ya tiene que haber sido, pero antes de, pero al final lo que queremos es gozar, y ellos también, y se goza en el momento presente. Uh-huh. Todos estamos muy, muy ocupados en el futuro y en el construir el futuro, pero ¿qué pasa cuando estás gozando ese momento y ese detalle? ¿Qué mejor manera de construir el futuro? Claro. Y a los jóvenes y a todos, que lo que nos gusta es disfrutar el camino, porque hoy la juventud quiere disfrutar, pero desde el día de hoy, uh-huh. no va con eso. En unos años vamos a no. Ellos ya están en una realidad de hoy me tiene que dejar y hoy me tiene que ser en este momento. En este momento. Uh-huh. Y si yo no conecto con la filosofía de mi familia o de la empresa o del banco, pues le voy buscando otra cosa, ¿no? No uh-huh. se esperan a eso. Pues entonces, ¿qué mejor hábito del estar presente? Claro, ¿no? Claro. Y otra que también, esa conciencia. Pues sin duda vivimos momentos muy disruptivos en cualquier momento y uh-huh. nunca sabemos qué va a pasar. Uh-huh. De repente escuchamos historias que no son bonitas, historias de enfermedades duras o de accidentes, pero el generar esa conciencia de ten fe que las cosas van a estar bien. Claro. Si se te complican o has vivido una vida complicada, la razón que sea, con tus padres o con tu familia, ten ese hueco de esperanza que lo imposible va a ser posible. Okay. El arrimarlos a ese árbol. Okay. El que ustedes tengan conciencia de tener ese hueco de yo sé dónde voy a encontrar cuando ya la razón no me pueda llevar ahí. Ok, qué bonito. Entonces, algunos hábitos que solamente el generarles conciencia creo que puede sumarnos a todos a la evolución. Claro. Y a esas decisiones más asertivas. Claro. Voy a tocar un punto que al menos a mí me encanta de tu historia, que es esa parte de las aventuras alrededor del mundo, ¿no? Que te han llevado a todo esto. Sí. O sea, al final al construir todo esto, pues han sido esas experiencias, ¿no? Y esas experiencias, ¿qué es lo que más te han dejado, Bernardo? La verdad, cuando uno hace el recuento, lo que me dejan todas las experiencias, a mí pues me nutren como ser humano. Uh-huh. O sea, yo he sido una persona muy inquieta en aprender y en evolucionar. No me ha gustado quedarme en un solo lugar o en una plataforma. Tengo una necesidad propia de ir caminando y de evolucionar, y eso es lo que te genera cualquier experiencia.
Oye, vamos a hablar un que sea. poquito de esas experiencias, Sí. porque la gente que nos está escuchando y nos está viendo, dicen, han hablado de Sí, ya experiencias quieren saber. alrededor del mundo, pero ¿cuáles son? Se ¿Estás de aventó acuerdo? con una capa, ¿no? Exacto, Preséntenme no sé, a o Superman, sea, ya me la sé. exacto, no sé, hay que hablar un poquito de todo eso que has vivido. A ver, cuéntanos. Ay, digo, pues mira, sin duda, cuando hablamos de atreverte y del miedo, fui muchas veces a la parte del Polo Norte, de Alaska, a buscar estos grandes osos pardos. ¿En serio? Entonces, pues en una de esas me toca ahí tener un enfrentamiento con un oso pardo que venía atrás de mí. Ok. ¿No? Yo no podía caminar, venía gatas ahí gritándole al guía, chiflándole que ni siquiera me salía el chiflido para que no le tirara. Entonces, bueno, pues tenemos ese acercamiento pues muy importante con la fauna, ¿no? Okay. Tengo muchas aventuras con la fauna, pues encuentros importantes con las serpientes pues, más peligrosas del mundo, con las mambas, cómo te hace reflexionar de estar en el momento, porque sabes que si te pica, ahora sí, como me decía el guía, tienes 5 minutos para ponerte en una sombrita y ahí te vas a quedar, ¿no? Uf, wow. Sí. Y luego salir adelante de procesos de COVID, que hace poco lo sufrimos, ya 30 días antes de hacer un Ultraman, estas grandes pruebas de resistencia a nivel mundial, son 10 kilómetros nadando, 415 en la bici, corriendo 90, 30 días antes tenía el COVID y entonces una reflexión ahí, estaba ahora sí que como decimos los toreros en el hule, y me habla mi coach y me dice, oye, pues yo creo que ya tienes que parar, no sabemos las consecuencias del COVID, tengo 2 alumnas que han muerto, y ahí pues la resonancia que tienes contigo y con el compromiso, y digo, pues no, pues el compromiso es conmigo y tenemos que salir adelante. Ok. Entonces son muchas aventuras que hemos sumado muchos años. Y ahora estás a punto de hacer otra aventura que te estás preparando, ¿no? Sí, me estoy preparando, siempre hice algunas aventuras, pero pensando en una más, ¿no? Ok. Como muchas veces en la vida sabemos, no estoy precisamente aquí porque me voy a quedar, pero esta es una aventura que me va a sumar. Okay. Y así yo pensaba cuando hacía muchas aventuras, pues de motociclismo o estas grandes pruebas de resistencia, ¿no? O muchas veces que estuvimos en alta mar buscando esos grandes sueños. Pensaba en ir al Everest. Y yo dije, cuando llegue el momento quiero ir al Everest, pero yo no quiero dedicarme al alpinismo. Ni tampoco soy montañista. No, es como para ponerle una palomita a tu lista un poco, fíjate ¿no? que tampoco es una palomita. ¿Ah, no? Yo siempre pensé que, a ver, el Everest es una prueba que va a exigir tu máximo rendimiento. Ok. En el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Ok. Es como el gran test, ¿no? Ok. Por eso quería ir al Everest. Entonces, bueno, pues ya en unos 3 meses estaremos allá. Por eso quieres. Por eso quiero ir al Everest y en abril del siguiente año esperemos estar allá en el Everest haciendo ese ascenso, ¿no? Pero desde el descubrir y ponerte todos tus sentidos al máximo para lograr esa cima y esa gran experiencia. Ok. Resueno mucho contigo porque yo también, o sea, a mí me gustan ese tipo de, o sea, tener aventuras, ¿sí? No ese tipo de aventuras, sí. O sea, yo no ni con osos, ni con víboras, ni con nada del estilo, ¿no? Pero sí tener esas propias aventuras que a ti te generen y te nutran, que eso también es otro mensaje, ¿no? Busquen sus momentos, busquen sus aventuras, busquen lo que les llene, busquen lo que los nutra, ¿sí? Para que ustedes mismos diseñen sus propias aventuras, sea como sean, ¿sí? De alguna forma que te alimentes, claro, ¿no? Es que las experiencias y las aventuras son todas. No tienen que ser extremas. Nosotros tenemos que saber con qué conectamos. Pero para mí una aventura es programar un viaje a la Marquesa, una ida a la playa en cierto lugarcito, ¿no? O pasar 5 o 6 días tal vez en algún tipo de campamento. Cualquier situación que te genere algo más y te saque del confort y de la vida cotidiana. Gracias. Esa es la aventura que te va a construir. Yo la verdad, como siempre digo, yo no los invito a hacer estas aventuras extremas. Son de ciertas circunstancias, pero lo importante, lo que hay que dejar en el corazón nuestro es el que las aventuras nos van a construir nuestro carácter. Ellas van a definir quién vamos a ser, porque de ahí nos construimos. Y todo es una aventura. Wow, gracias. Tú te tienes que formar tu aventura. Claro, gracias. Esto se queda como un clip así de que vamos a ponerlo por todos lados, porque no había tenido, de verdad te lo digo honestamente, alguien que definiera una aventura tan bonito y tan elegante como lo acabas de hacer. O sea, salirte del círculo de confort, no importa de qué estilo ni presupuesto, ¿sí? El chiste es meterle emoción,
a esa experiencia. Sí, meterle emoción, meterle pasión, que te sientas vivo. Exacto. Y una de las cosas que sí estoy orgulloso de haber logrado es siempre involucrar a la familia, a los hijos, a mi mamá, involucrarnos siempre todo tu entorno. Claro. Involucrar a tu entorno es una cosa maravillosa. Ok. Porque yo conozco muchas historias de estas grandes aventuras en solitario, pero cuando tú logras hacer tu propia aventura con tu entorno cercano, se vuelve mucho más generoso. Qué bonito. Qué bonito el compartirlo. Sí, yo también duda. Siempre lo he dicho, que una aventura compartida es otro nivel. Es otro, ¿no? Porque no eres tú, Arreto. Claro. Somos nosotros. Claro. Y entre todos estamos nutriendo. Claro, claro. Fíjate que hace poco una de mis invitadas decía que ese círculo que tú tienes alrededor es el que te saca y te lleva a otro lugar, ¿no? Y hablando ahorita de lo que tú estás diciendo de la familia, sí. O sea, una aventura en solitario es muy padre. Tú y yo lo hemos hecho y hemos viajado solos. Y de verdad, si no han viajado solos, háganlo porque es súper recomendable. Pero también en familia. O sea, tener este tipo de aventuras en familia y todo, o sea, es como, te conoces también de otra forma. Claro, yo diría que optimiza o escala cualquier experiencia. Ok. Ese es al final del día la escala, la optimiza, ¿no? Ok. Porque la construimos entre todos. Qué buena onda. De la otra manera, pues te la quedas tú para tu construcción propia. Oye, Bernardo, pues hoy ya hablamos del propósito de vida, que es uno de tus puntos, ¿no? Del programa. Ya hablamos de voluntad, ¿no? Y espíritu y voluntad. Hablamos de esta parte de genera tus propias aventuras y haz lo que tú sientes y todo. ¿Hay un punto que quieras tocar adicional de tu programa? Pues yo haría una reflexión pensando siempre en los jóvenes que siempre atentos a, porque son nuestro México. Nosotros un poquito somos la estructura, pero ellos son los que van a seguir todo este camino de este país maravilloso. Sin duda hay un punto más que se tiene que generar conciencia, que es el de ser auténtico. Ok, muchas y el de gracias. ser flexible. ¿Y qué significa ser auténtico? Pues realmente el ser auténtico es conectar con quién soy. Ok. No supongo ni me gustaría quién soy yo. Hace poco me hacían una entrevista ya enfilados directo al Everest y me decían, oye, después de tantos pasos por todos lados, ¿a qué le tienes miedo? Pues claro que le tengo un gran respeto al Everest, como muchas aventuras. Pero yo si le tuviera miedo a algo, es el no ser auténtico. Okay. El no resonar con mis principios y con mis valores. Uf. Entonces, esa es la parte que yo quise dejar. ¿Quién soy yo? ¿En qué principios resueno? ¿En qué valores? ¿Sobre qué carretera quiero conducir mi vida? Okay. Y una vez que lo tengo claro, ese soy yo. Puedo modificarme, puedo transformarme, pero al primero que le tengo que cumplir es a mí. Qué bonito. Si yo me cumplo conmigo y yo soy auténtico, voy a resonar en todos los lugares, voy a ser bienvenido en todos los lugares, porque no soy réplica de nadie, ni quisiera ser réplica. Claro. Pero ese es el compromiso que tenemos con seres humanos. Claro. La parte del ser auténtico, que hoy no es nada fácil por las redes y tantas victorias instantáneas, ¿no? Y vemos esos éxitos en cuestión de minutos y todos quisiéramos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Claro. ¿Dónde me encuentro yo? Y el ser auténtico, el ser yo mismo, creo que es algo fundamental. Y la otra parte es la flexibilidad. Ok. Yo estudiando y siempre escucho a los filósofos hindús que nos dejan mucho que nutrir esta gran filosofía. Son grandes pensadores, ¿no? Nos llevan ya un ratito de camino en esa introspección propia. Y Joam decía, si yo le dejara hoy un hábito a los jóvenes, sería el de la flexibilidad. Porque lo único que sabemos es que va a haber cambios. Ok. Y que ahora sí va a haber muchas ruedas de las montañas todo el tiempo. Y que nunca vas a saber, como yo digo, si vas a estar en la sillita de arriba o en la de abajo. Claro. Y para eso tenemos que poder desaprender y aprender. Claro. El ser flexibles, el ser creativos. Ok. Entonces eso es algo que hay que trabajarlos vía lecturas, vía dinámicas, haciendo actividades diferentes. Pero tenemos que lograr desarrollar, que no es fácil, es un buen reto para muchos de nosotros que somos de cajito, muy disciplinados, ¿no? Claro, mucha estructura. La parte de flexibilidad. Ok. ¿No? El reto en el futuro va a ser aprender y desaprender. Ok, en el futuro, yo digo que ya en el presente, el futuro o sea, actual, ya claro. es que ya lo vivimos todos los días. Claro, ya lo vivimos todos los días. Oye, Bernardo, si tú tuvieras que dar, bueno, no tuvieras,
quisiera que dieras un mensaje acerca de qué recomendación tienes para que la gente pueda vivir más ligera en la vida. ¿Qué les dirías? Yo les diría, gocen cada uno de los momentos de su vida. No se vayan al futuro, ni qué va a pasar en ese momento, ni con qué voy a construir, ni cuando yo vaya a tener, ¿no? Ni tampoco regresen a por qué no hice, me faltó, me sobró, debí. Mi reflexión final, disfruten su día. Ok. Disfruten su día y ahí van construyendo, ¿no? Porque si no disfrutamos en el día, pues ¿cuál es el objetivo? Claro. Yo, después de este camino y lo que compartiría si fuera una sola ahí, una reflexión que dejar es disfruten cada momento de su vida por más trillado que suene. Wow. Fíjate que voy a cerrar diciendo una frase que mi abuelo me dijo muchos años de mi vida, que es: la vida es una y quien la sabe vivir con todos sus matices, la disfruta. Y es impresionante cómo cada momento del día, sea como sea, el reto es aprender a disfrutarlo, ¿no? Claro. Porque te va a traer un aprendizaje, o sea, te va a traer una plenitud. Y como dices, vivir el día disfrutando en el momento y en el lugar en donde estés. Porque pues, lo bueno es que estamos, ¿no? Sin duda. Como bien dice ese gran, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Esa es una reflexión que le escuchamos y los que hemos vivido y más momentos de vida disruptivos o no, vas a llegar a ese mismo centro. Claro. El disfrutar ese momento. Claro. Oye, Bernardo, pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad ha sido una gran entrevista, un gran podcast. Has dejado muchísimas cosas para reflexionar, ¿sí? Y estoy completamente segura de que ese programa va a ser todo un éxito. Son 11 puntos que la verdad es que sí, hay una transformación profunda. Y esa parte de empezar con esa pregunta de, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Sí. Y lo más bonito, ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Que de lo que me contestaste fue: cada quien va a saber por dónde empezar. O sea, mientras estés conectado contigo y tú te lo preguntes a ti mismo, ojo, no se lo pregunten a nadie más, escúchense y hagan esa reflexión y esa introspección para que ustedes mismos se puedan contestar esa pregunta. Con todas estas herramientas que acabamos de compartir y que vas a seguir compartiendo, pero cada uno tiene esa capacidad de contestarse. ¿Y por dónde empiezo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo defino mi vida, yo soy el timón. Encantado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Madrina. Haremos muchas cosas en el camino. Muchas gracias. Muy contento y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes. Este fue otro episodio de A Paso Ligero. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Nos pueden encontrar, suscríbanse, compartan. Si esta información y estas entrevistas les gustan, de verdad, para mí es súper importante que ustedes escriban, compartan, nos digan qué es lo que piensan. Si tienen alguna persona que quieren que invite, igual, o sea, siempre escríbanme y díganme qué onda, ¿sale? Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.